Entonces, haber cambiado la página, pues es todo un proceso y ahí va, no me quejo, creo que está bien, va a estar mejor. Am, y ahora le estamos metiendo muy duro a las redes sociales, porque también las redes sociales hay que darle, porque bueno, es el mundo de hoy, es el nuevo mundo de la pandemia y es el nuevo mundo de que todo es virtual y ya no hacemos las cosas como las hacíamos antes y Y que yo pues creo que se queda, ¿eh? adaptarse o morir, ¿no? Así es. Y que en gran parte se va a quedar así, ¿eh? Hay un estudio muy interesante que hizo, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, se me fue la onda. Ahorita me vendrá. Fue tema de mi columna del viernes. Hicieron una encuesta entre 1,600 directores generales, directores operativos, directores de finanza y directivos de tecnologías de la información de las empresas más importantes del mundo, 1,600 empresas. Y la conclusión es que el mundo de la post-pandemia va a ser un mundo en donde pues las empresas cada vez van a necesitar menos empleados fijos, no los van a necesitar, donde van a recurrir y van a contratar a más gente por proyecto o los van a tener eventuales, temporales, no los van a querer en sus oficinas, te van a contratar si tienes mayor capacidad para trabajar a distancia. O sea, esto va a ser un mundo muy diferente. Yo me Muy pongo a difícil. pensar en todas las empresas que han invertido no sé cuánto para tener oficinotas, etcétera, que se van a quedar vacías. Yo Sí, estoy viendo que viene un, una crisis dentro del sector inmobiliario de oficinas. sí, las rentas se vienen abajo. Hombre, o sea, es horrible, pero es lo que va a ocurrir. O sea, los despachos de abogados, muchos se adaptaron perfectamente a cómo estamos y no van a volver a abrir oficinas, ¿eh? ¿Tú cómo funcionabas antes? Igual con la oficina, pero incluso la cerré antes de la pandemia porque nunca va nadie ya a los despachos. Qué manera de cambiar el mundo, ¿eh? Uy, va a estar muy... O sea, no digo que esté bien, pero ¿cómo te diré? Yo siento que estamos viviendo un mundo, una experiencia histórica. Am, el chiste es sobrevivirla bien y vivos. Sí, yo creo que el primer deber es sobrevivir, ya después adaptarse, pero primero sobrevivir. Y sí creo que muchos cambios también desde lo social. Yo lo veo, por ejemplo, Gonzalo, mi hijo, socializa más con el juego. Entonces, se la pasa pegado mucho tiempo al juego, pero no siempre está jugando. Sí, Lo claro, usa como medio de comunicación, como si estuvieras sentado en el patio de la escuela platicando. claro. No lo veo Es, que extrañe la escuela, ¿no? Extraña es, el ot- esgrima que lo practican, pero es otro mundo el que nos está tocando, ¿eh? Y el que no se adapte, ¿cómo va el viejo dicho? O te aclimatas o ya sabes qué. exactamente, sí, exactamente. Sabiduría popular de primera mano. Hombre, y te doy la bienvenida. Gracias por aceptar mi invitación, mi querido César Ah, muchas Callejas. gracias. Para la gente que nos acompaña, muchas gracias por estar con nosotros ya esta noche. César es un distinguidísimo abogado y además escribe muy rico, escribe muy padre y desde hace algunos meses ya es colaborador de Ruiz Hilly Times cada semana, ¿verdad? Estás mandando una Gracias. colaboración. Me gusta, pero me gusta mucho tu estilo de escribir. Algunos dicen que escribir derecho te ayuda a aprender a escribir. Un muy querido amigo que ya falleció hace un rato, no mucho, pero hace rato, Carlos Sodi Serret, no sé si lo hayas conocido. Carlos, que era un gran civilista, escribía muy rico también, es más, parejo a su carrera de abogado exitoso, durante años, décadas, tuvo una columna en el Novedades. Cuando desaparece el Novedades, yo estaba todavía en el Excelsior y empujé para que escribiera el Excelsior. Después de que me corrieron a mí del Excelsior, él siguió ahí, lo cual me dio mucho gusto. Hasta que ya, bueno, ya se retiró. Y por ahí tengo una revista, yo fui director de la revista Hoy, que ya no existe, en el año del 85, ya hace 35 años, creo. Y Carlos en esa época me escribió un artículo interesantísimo sobre un tema que ya pasó de moda, mi querido, la corrupción. De novedad. Qué novedad. Bueno, el tema tú lo sugeriste desde un punto de vista literario, partiendo de tu columna del Ruiz Hilly Times, que es la atracción que la violencia tiene para tantos autores,
escritores latinoamericanos. Yo después la quise ampliar un poquito y perdóname, pero creo que no solamente los escritores, No, yo no, desde creo luego. que también los latinoamericanos y los mexicanos como parte de este grupo, ¿no? Estoy yo viendo, por ejemplo, a ver, voy a compartir una pequeña imagen, a ver, no sé hacerlo muy bien, así que a todo mundo le pido su comprensión, pero voy a compartir una imagen de un periódico que circula todas las mañanas en la Ciudad de México. A ver, esto es, a ver si la gente lo lee. Creo que sí lo está viendo, ¿no? Sí, creo que se lo está viendo, ¿no? Sí. A ver, no lo ves, ¿verdad? No, Pues es que yo estoy aprendiendo esto, caray. Ténganme paciencia. A ver si lo muevo para acá. Tal vez, a ver, porque todos aquí dice hay que share, ¿verdad? Share. Perdón la ignorancia, mi querido Carlos, pero es para que nos meta un poco ¿no? Para que nos meta al tema, ¿no? Que es un tema que me fascinó cómo lo manejaste hoy sí, y me fascina el tema porque yo soy un convencido que los mexicanos nos encanta la violencia, nos encanta. A ver, creo que por aquí está, híjole, soy una papa, mano, en serio. Pum, 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 pum. Ya la ven, ¿no? Ahí está, ya la ves, ¿no? exacto. Ahí estaba, ya se fue o sigue, Sí, sí, la vi. pero ya se fue, ¿no? Aparece y desaparece. No, entonces algo estoy haciendo mal. Am, algo estoy haciendo mal, pero bueno. Ay Dios, Eduardo. Mira, creo que ya lo, ya hice un lío, ya hice un batidero de esto. Mejor mira, am, lo paro. Ahí estamos. Lo que yo quería enseñar es la portada del periódico El Gráfico. Aquí lo tengo, pero a ver si lo podemos, porque creo que son cosas que nos deberían molestar como sociedad, pero que también al mismo tiempo demuestran quiénes somos. Somos una sociedad, yo creo, muy violenta y lo demostramos todos los días. No hay día que pase que no lo estemos ejerciendo nuestra violencia. A ver, a ver, está esta portada, no sé si se la puedan ver. Pelas. Asesinan de 5 tiros a un peluquero dentro de su estética en Azcapotzalco. Tenía antecedentes penales. Vean la foto, ¿eh? Sí, claro. Y esto es el gráfico que edita la empresa que publica un periódico serio que se llama El Universal. Después esta, Fría Cama, otro muerto. Sí, las del metro son Pero el probabilidad. Metro también lo publica un periódico que es supuestamente serio, que es Reforma. Y eso no es lo peor es que si tú estás llevando a tus niños a la escuela, ahí pasa el voceador, metro, el gráfico, miren, ya está el niño viendo un cadáver todo ensangrentado, no una vez, diario. Y si va caminando con su mamá o su papá a la escuela, ahí está, pero en forma destacada, junto a revistas de medio pornográficas, ya está el niño. Entonces mi tesis, y a ver cómo la amarramos con tu tesis de la literatura, Carlos, es este país tiene un pasado violentísimo. Es un país que desde que se independizó empezó a tener azonadas, golpes de Estado, guerras civiles, balaceras, generales contra generales, civiles contra civiles. O sea, así ha sido la historia de nuestro país. Se calmó después de la revolución de 1910. Más o menos en 29-30 empezamos a tener una vida más o menos tranquila, claro, con una bota dictatorial que además no nos enterábamos de lo que pasaba porque los periódicos estaban totalmente controlados por el gobierno. Entonces, si había una matazón en algún lugar, pues capaz de que no nos enteramos. Y hace 20 años el presidente entonces Calderón, sin pensar mucho las cosas, declaró una guerra contra la delincuencia organizada, sin plan ni nada. Y ahí estamos todavía en esta guerra, 2 décadas, con decenas de muertos, decenas de miles de muertos. Y como que ya tampoco eso nos preocupa. Y yo estaba pensando, a ver, en Estados Unidos llevan más de 170,000 muertos por la pandemia y ya nadie se preocupa. Aquí vamos para 60,000. Ya a todo el mundo le vale un cacahuate.
Entonces me pregunto, ¿no será que estamos ya muy hechos a toda esta violencia, Carlos? Bien, yo creo que Voy a tenemos prender una mi luz, perdón. relación, Tú habla, tú habla. tenemos una relación muy peculiar con la violencia en la cultura latinoamericana. Desde la conquista, desde las primeras épocas independientes, como tú bien dices, a mediados del siglo XX un poco menos, pero sin olvidar también pues, todo el periodo dictatorial de las dictaduras militares en el continente, que generaron toda una literatura al respecto, pero nuestra propia actitud es de cierta violencia, la fiesta brava que me gusta mucho, las peleas de gallos, el Peleas de lenguaje, perros. peleas de perros, el lenguaje violento, es decir, el albur, que es prácticamente siempre una referencia de una violación respecto de un hombre a otro. Pegarle a los niños. Yo fui un niño que me pegaron, me valía gorro, ¿no? Porque en esa época pues le pegan a todos mis amigos. Sí, Te claro, en pegan la en la escuela, escuela, te pegan los curas, te pegan los maestros. Y lo veías como parte de de la naturaleza, ¿no? Ahora ya no se ve así. Pero tenemos unos antecedentes, tú lo estás dando, terribles. y yo creo que ahí en ese sentido también la violencia por sí misma, en un contexto cultural como el nuestro, ejerce fascinación. Es decir, yo creo que nadie podría decir que le gusta la violencia porque cualquier ser vivo rehuye cualquier cosa que pueda ponerlo en peligro. No, Pero yo conozco gente que le entra, yo he visto gente bajarse de su coche a buscarle brava a otra persona o digo, hay gente que sí le entra, ¿eh? y creo que hemos creado el contexto adecuado para un lenguaje todavía más violento. Es decir, ¿por qué alguien pagaría un boleto para que le peguen un susto en el cine, no ir a ver una película de gore o de terror? Sucede, a mí me gusta. ¿Por qué alguien compraría un A mí libro no. para leerlo, para leer violencia? Y si te fijas, por ejemplo, en la referencia con Estados Unidos, la violencia en la literatura anglosajona es muy distinta a la violencia de la literatura latinoamericana. ¿En qué Es decir, sentido? la violencia en la literatura anglosajona es casi siempre más mediatizada. Es la violencia, por ejemplo, de Truman Capote, a través del filtro del reporter, del reportero, a través de la situación histórica. Pero, por ejemplo, nuestros textos violentos, el Santo Oficio de la Memoria de Giardinelli, sobre la dictadura en la Argentina, ¿no? Es decir, mis amigos los torturados, yo huyendo de la tortura, Miguel Litín clandestino en Chile, Pedro y el Capitán, incluso Pedro y el Capitán, que es una situación ficticia, está referida a una situación personalizada. Bueno, es que aquí hay una gran diferencia. Truman Capote escribe sobre unos homicidas que llegan y matan a unas personas. Los autores que tú estás mencionando están hablando sobre la violencia institucional que un Estado ejerció sobre sus ciudadanos. Es otro planeta. Y luego damos el paso siguiente cuando normalizamos esa violencia y la convertimos en literatura y la convertimos en música y la convertimos en plástica, ¿no? La música del folclore latinoamericano de los años 60, de finales de la dictadura, ¿no? La música de protesta, la nueva trova. Exactamente. Aquella canción de Víctor Jara, la de Te recuerdo Amanda, ¿no? Que se fue a la guerra y en 5 minutos quedó destrozado. Y es parte además de que lo disfrutamos, pues. Entonces sí hay un lenguaje de violencia que creo que además nos identifica a la gente que hace plástica, a la gente que hace literatura, a la gente que está haciendo cine, a la gente que está haciendo teatro, ¿no? Tanto por la aceptación como por el escape. A Contar ver, algo para escapar de yo eso. entiendo que la gente escriba sobre sus experiencias o sobre lo que imaginan, pero lo que es increíble es el gran público para esto. Yo Ese nunca es, creí que, pero el blog del narco es uno de los sitios más exitosos que hay en México. Creo que ya lo han bajado, pero en una época te decían ejecución de fulano, tortura de sutano, y ahí estaban los videos producidos y cortesía del de los Zetas y del Cártel Jalisco y de todos estos grupos, ¿no? Y la gente los veía y una vez le pregunté a una persona, ¿cómo puedes ver eso? Me dice, ay, no me lo están matando. Ay Dios, imagínate. yo creo que ese es el proceso de la normalización de la violencia. Es decir, ya la exhibición de la muerte es tal que se vuelve no solamente un espectáculo, sino se vuelve banal. Hay un libro muy bueno de Susan Sontag sobre la exhibición del dolor, ¿no? El dolor no existe hasta que no lo pones en una pantalla, hasta que no pasa en un programa de televisión. Si no, pues da igual, ¿no? Es decir,
ya escuchar que mataron a alguien, secuestraron a alguna, se vuelve nota de todos los días, pero participamos de eso. Y además, la violencia se volvió sexy, digamos. El modelo narco, el modelo violento, tiene su atractivo desde el punto de vista que es socialmente remunerado en algunos Bueno, extractos. obviamente en un país donde hay pocas oportunidades de ascenso social, como México, pues la delincuencia es una forma de salir de tu miseria, de tu pobreza y de que alguien te respete, ¿no? Aunque sea por poco tiempo. Te da Claro, sentido de como el emperador, pertenencia, pertenece a un 6 meses. grupo social que te recibe, te acepta, como, te ve como un igual. Hasta el día en que ya no eres igual, ¿no? Y te dicen adiós. Exactamente. Yo creo que además hay un contexto ahí en el que quienes están en literatura nos identificamos por ese mundo. Y estoy pensando, por ejemplo, en libros como Los Divinos de Restrepo en Colombia, ¿no? Uh Sobre crímenes de feminicidio, chicas muertas de Silvia Almeida en Argentina, que son como cosas que están sucediendo en todo el continente. Y hay este tono como de apocalíptico, de fin de los tiempos, respecto a esta violencia donde nos toca vivir a fuerza, de salir a apartar al cadáver con el pie y seguir caminando porque pues, la vida tiene que seguir. Ahora, esto no lo ves en países más desarrollados, tal vez, excepto Estados Unidos, que es un país violento desde sus orígenes, ¿no? Estados Unidos, digo, hay toda una apología al viejo este donde la ley era por pistolazos y Claro. hasta los héroes de esa época eran una bola de matones. Pero eso ya no lo ves tal vez en alguna época ya distante. Eso fue parte de la Europa occidental. Creo que ese tipo de literatura no sé si le atraiga mucho a los europeos, pues no se puede identificar con ella o tal vez porque sigue el trauma de una guerra que les costó tanto, que acabó apenas hace 75 años, ¿no? Y que yo creo que además en Europa, por ejemplo, tienes la violencia desde el punto de vista histórico. Es decir, está muy de moda recuperar historias de la guerra civil y del exilio y de la resistencia al franquismo en España, está en el proceso de recuperación histórica. O la violencia eh, ficticia en la novela negra, en la novela policíaca de los países escandinavos. O sea, hay más crímenes en los libros suecos que en Suecia, ¿no? O Como la sea, chica del dragón tatuado y todo esto, ¿no? exactamente, pero además Pero ya más se que nada, pero moda. más que nada es como más que nada sería una literatura más bien de suspenso, ¿no? Sí, sí, y su toquecito de sangre para que Sí, pero no. es de suspenso o sea, no es la violencia que ves en nuestro ámbito, vamos a decir, de la frontera de Estados Unidos con Canadá hasta la Patagonia. Así es, así es. Y en un contexto donde la guerra del narco o el combate al narcotráfico se vuelve el pan nuestro de todos los días, donde el feminicidio es parte de la vida cotidiana, Wow, normalizado y parte del lenguaje, ¿no? wow, Y terrible. recurre a estos formatos porque, bueno, también competir contra estos formatos se vuelve sumamente complicado. Al final del día es un mercado que vende y vende bien. O sea que hablar de cosas más elevadas, más bellas, plantear las mejores, ¿cómo te diré? Los mejores instintos del ser humano no vende tanto como cuando planteas las más bajas pasiones. Yo creo que sí hay una fascinación digo, por la violencia, por la sangre, por el espectáculo desagradable, desde luego, Pero y ¿por es qué, un César? ¿Por qué? tratamiento Yo de. tengo mi teoría porque lo atraemos de nuestros genes. Y todos los que somos mexicanos, no todos, pero todos tenemos un pariente o un ancestro que murió de manera violenta. Yo Entonces, creo más bien que es una traemos, cuestión como de educación del gusto. Es decir, faltaría sí también un proyecto cultural o educativo que nos propusiera un modelo que hiciera las cosas distintas. Mira, estoy pensando, por ejemplo, el esfuerzo enorme de la generación de Alfonso Reyes por decir, vamos a pasar ya de la novela de la Revolución. O sea, ya estuvo, ya, ¿a qué hablamos de balazos? Ya sabemos que nos agarramos. Vamos a mostrarle al mundo que somos gente civilizada y que nos podemos estar en la mesa con cubiertos. Vamos a hablar de griegos y de romanos y de cosas así, ¿no? Entonces también podemos, pero lo que pasa es que no hay algo así. Esperaría una Secretaría de Cultura que dijera, bueno, tenemos este proyecto cultural, vamos a chambear sobre él, ¿no? Algo como Malraux y De Gaulle, por ejemplo. pero también hablar de la revolución se presta
hablar de grandes valores. Porque no toda la revolución era una bola de generalotes que llegaban y fusilaban a todo mundo, como Pancho Villa, que ahí tengo una foto de un pueblo ahí en el norte donde llegó y como no encontró a no sé quién, mandó fusilar a 50 hombres y cuando el cura se interpuso, pues fusílenlo también, ¿no? Um, yo creo que también tiene que haber capítulos, lo que pasa es que no se han difundido, capítulos de una gran humanidad y de grandes valores dentro de la revolución, porque como se politizó todo el proceso por los que la ganaron, pues no sabemos. Realmente, yo nunca he leído una novela que hable sobre la, los grandes valores humanos que tales hubo en la revolución. Todo es tierra y libertad, la tierra es del hombre que la trabaja y Villa era lo máximo y Zapata era lo máximo. Y la verdad, pues eran hombres muy violentos, les tocó vivir ese momento violento. Pero nunca he visto algo que hable sobre algo excelso. Las manos de mamá de Nelly Campobello. Ese no lo he leído. Es de una belleza infinita y es esa cuestión de cómo sobrevivir en la violencia y cómo una niña se forma en la violencia de la revolución, Sin que la sobre esa contamine. necesidad de sobrevivir. Y es un libro muy, muy bonito, Las manos de mamá de Nelly Campobello, porque además yo creo que allí es una gran diferencia. Me acuerdo mucho que de una frase de un sabio filósofo, Bart Simpson, que decía que las últimas dos guerras decentes eran la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de las Galaxias. Bart Simpson. Entonces, mira, la guerra y la guerra sobre todo tiene momentos de gran humanidad, de Me gran imagino. heroicidad y exalta lo mejor y lo peor de los seres humanos. El gran Pero ¿cómo problema la de la difundes? ¿Cómo difundes eso? ese es el punto y tienes excelente novelística al respecto. También, por ejemplo, en la novela de la resistencia contra las dictaduras, Reinaldo Arenas tiene cosas maravillosas sobre la resistencia a la dictadura en Cuba, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tienes el propio Benedetti. Yo creo que uno de los cuentos más violentos en la literatura latinoamericana también tiene una enseñanza o un sabor humano muy sabroso que es el Apocalipsis en Solentiname de Julio Cortázar. Que se, lo platicé, una de las cosas que más le agradezco a la UNAM es haberme permitido conocer a Ernesto Cardenal y lo platicaba con él sobre el cuento, ¿no? Sobre cómo esta belleza del lago de Nicaragua, del lago de Managua, en medio del proceso revolucionario y de tanta violencia, ¿no? Sí se puede, el problema es que rescatamos o establecemos el lenguaje sobre lo más barato de la violencia, ¿no? O sea, Sobre lo que es más fácil entender, ¿no? Es lo más que no se fácil entender los balazos, los fusilamientos, los secuestros, todo esta, que entender un acto heroico, un acto donde una persona sacrifica todo por llegar a un ideal. Eso no vende tanto, ¿no? Y creo que ahí también hay un cambio de lenguaje, porque sí vendía en la década de los 70s, respecto de pues, toda la novelística contra la dictadura de Pinochet, por ejemplo, ¿no? La novelística de la dictadura chilena, incluso con la de la resistencia al franquismo, o sea, Barea, Arturo Barea, por ejemplo. Pero al final del día sí hay una, en este contexto, la violencia del narco, sobre todo, la falta de destino. Yo creo que lo que falta es como un sentido de interpretación. ¿Qué nos quiere decir esta violencia, no? Porque si no acabamos también siendo como espectáculo circense con La Reina del Sur y la narrativa desde fuera, ¿no? O sea, como ven los españoles el espectáculo de la violencia mexicana. O sea, es increíble que tuvo que ser Pérez Reverte el que escribió esa novela, ¿no? Digo, O sea, ya estaba Elmer Mendoza ahí, pero Pérez Reverte es el que lo pone a Candy, ¿no? Con um, esta fascinación de las cantinas en Tijuana y todo ese tipo de cosas. es como que, pero eso ya también incluye un morbo impresionante, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es una cuestión de educación. Sí creo y sigo creyendo que hay algo que se llama buen gusto y que se aprende. Es decir, a ningún niño le gusta un sabor amargo, pero uno aprende a tomar café y disfrutar el café, que es un sabor amargo. O sea, ningún ser humano come sabores amargos por sí mismo, es un proceso cultural. Yo creo que el buen gusto también se aprende y la buena letra se aprende y cualquiera puede aprenderla, cualquiera puede disfrutar música clásica, pero la cuestión es que no estamos teniendo esta interlocución respecto del tema, ¿no? Es decir, frente a la violencia de las portadas que acabamos de ver, pues tienes la literatura, el Hijo de la Guerra de Ricardo Rafael, por ejemplo, para hablar de lo más reciente.
de la novela criminal de Volpi, que hay estilo, hay trabajo, y es una violencia que se puede trabajar, ¿no? Ahora, pero todo surge de una mala situación, a fin de cuentas, ¿no? Absolutamente, sí. Digo, si este país no estuviera inmerso en la delincuencia, la violencia y medio controlado por la delincuencia organizada, pues tal vez esa literatura no existiría. No tendría una necesidad que cumplir. Y al No, contrario, a vivimos ver, en ese ámbito, ¿no? muchos de estos autores no escriben esto porque saben que se va a vender realmente. No hay también cierta... no lo estoy acusando, uno busca sobrevivir haciendo lo que uno hace, ¿no? Pero Yo, yo siento que en México la literatura se volvió como que narcoliteratura, aunque yo esté creo muy bien trabajada y bien investigada y todo, pero no son temas realmente, a fin de cuentas, va a ser una literatura muy perecedera, porque cuando esta época pase, pues ¿a quién le va a importar? Es como leer novelas de la Primera Guerra Mundial. A mí me gustan porque Primera Guerra Mundial es como que la gran Primera Guerra mecanizada, donde ya todo se vuelve matar, pero al por mayor. sí, claro, donde no ves al hombre al que estás matando, ¿no? Que era el trauma Exacto, más fuerte de los exacto. soldados. Um, y acabó ya 100 años, más o menos. Pero, pero si no te gusta el fenómeno de la Primera Guerra Mundial, no vas a leer un libro de la Primera Guerra Mundial, ni vas a leer poemas, que hubo unos grandes poetas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, no estamos creando una generación de literatos que van a pasar. Yo creo que sí, desde luego. Ahora, ahí lo que pasa es, mira, el tema de la Primera Guerra Mundial, rescatas, por ejemplo, Sin Novedad en el Frente, de Remarque, que yo creo que es el mejor libro de literatura bélica que se ha escrito, con mucho. Y de esta literatura de narcos, pues cuando todo esto pase quedarán 2 o 3 ejemplos, el resto pues se los llevará el río, como la mayor parte de la literatura, ¿no? Pero el punto es que no estamos ofreciendo una literatura alternativa en ese sentido, o la que se está trabajando no tiene una capacidad de mercado igual. ¿Por qué? Porque también está asociado con telenovela, está asociado con narcocorrido, está asociado con moda, está asociado con muchísimos factores que lo vuelven una especie de bien deseable, ¿no? Ahora, yo creo que cualquier escritor, el escritor que te diga que no le interesa vender un libro, pues también entiendo, porque pues, todos quisiéramos estar en los anaqueles, Bueno, a menos que sea los Kafka, ¿no? aeropuertos. ¿Mande? A menos que sea Kafka. O algunos de estos que escribían y nunca quisieron publicar, se Así, murieron, quemaron casi todo y hay una obra que se descubrió y wow, ¿no? sí, claro. Alguien dice que si la hermana, creo que era la hermana de Kafka, le hubiera hecho caso, nunca lo hubiéramos conocido. Exacto. Así es, así es. Dora Diamant y su hermano, los que rescatan y desobedecen la orden de quemar la obra de Kafka, si no, Claro. no conoceríamos absolutamente nada de Kafka. Y vaya, creo que también hay como una migración de temas de la violencia, desde aquellos textos que platicábamos. Lo que yo me crié en una casa en la que los malos eran los americanos y los buenos eran los soviéticos. En la época de la Guerra Fría, es algo Así que me era. hicieron después con mucho trabajo entender, y a su generación, que el mundo se dividía en 2 grandes bandos, y pues uno tomaba partido, y uno creía que los soviéticos eran los buenos o los gringos eran los buenos, o viceversa, ¿no? Y entonces en esa familia, pues bueno, se hablaba mucho de las dictaduras y de la revolución de Nicaragua. Yo crecí, la revolución cubana que yo no tuve fue la revolución de Nicaragua, que sí, bueno, sí es como de segunda mesa, pero al final del día Daniel no es Fidel. Pero sí había como esa idea vamos a la violencia porque queremos lograr algo. La poesía de Roque Dalt. Era liberar a Estados Unidos de la bota yanqui Así es, y después acabaron bajo la bota soviética. así es. Porque cuando eres país segundón, nunca te vas a liberar de alguna bota. Es terrible, pero así es. Y entonces Así también es. esta idea ¿te acuerdas del tercer mundo y del Ah, liderazgo del tercer claro. mundo y de India, México contra la Los humanidad? países no alineados, Exactamente, que la mayoría de los países no exactamente. Pero, alineados estaban bien alineados a la órbita soviética a la hora de la hora, ¿no? exacto, y en caso de emergencia con los americanos, si algo salía mal, ¿no? Así Pero era. vaya, el problema es que la violencia, como la que acabamos de ver en las portadas de las revistas, es sí, pero ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene esta Eso es lo que me violencia? preocupa, la ¿Qué violencia aporta? como estos periodicuchos.
editados por empresas que supuestamente son serias. Yo siempre digo, imagina que el New York Times tuviera un pasquín como estos en las mañanas. Nadie respetaría el New York Times. Exactamente. Si el Washington Post publicara una cosa como el Metro o el Gráfico, nadie respetaría a los dueños del Washington Post. Y aquí el dueño del Reforma se da de toques de pecho y nos persiguen, etcétera. Pero el daño que él hace con su metro, no sé qué sea peor, ¿eh? Claro, yo creo que hay una afectación primero al buen gusto, es decir, a la educación estética. Eso es un primer, culturalmente es impactante y eso abarata el lenguaje. O sea, yo creo que, mira, cuando yo era Lo más niño, preocupante es que te neutraliza el alma. así es, porque Es un pierdes los muerto, referentes. es como ver un perro callejero atropellado, ya no haces caso. Es decir, mira, por ejemplo, con el lenguaje violento, pues uno siempre dice palabrotas y yo, de hecho, soy bastante mal hablado, no lo hago bien. Somos mal hablados los mexicanos, así somos. Pero yo pertenezco a una generación donde se enseñaba el código que uno tenía que usar ciertas palabras en ciertos lugares. Cuando la palabrota se vuelve general, deja de ser palabrota. Entonces se vacía de sentido. La violencia que vivimos está vacía de sentido. Ya no es ejemplar, ya no es heroica, ya no es histórica. Se volvió cotidiana, banal, ya no importa cuántos muertos, ya no importa porque no tiene sentido. Y eso es lo más grave de todo, ¿no? Pensar que al final del día son miles de... Es como los muertos de la pandemia. O sea, yo no puedo conseguir 57,000 muertos, no es poco. Ya Son dejas de 57 contar. mil dramas. O sea, son Me gusta tu 57. analogía sobre las palabras. Yo fui educado que una mala palabra jamás la pronunciaría en frente de mis papás, por ejemplo, Por ejemplo, o de mis maestros, o de la gente mayor. No la pronunciaría con una mujer. Esa fue la primera barrera que se derrumbó, cuando las mujeres también se volvieron mal habladas. Ah, bueno, ok. muy bien, un ejercicio democrático de la palabra, muy bien. Sí, o sea, el problema es cuando tú le acabas de decir una palabrota ya es del uso común y corriente. Y a mí cuando de repente en estas redes me insultan, digo, espero que así no hables enfrente de tu mamá. Y me creas que hay gente que dice, pues sí, ¿y qué? Digo, ya tenemos un problema. Porque el Exacto. lenguaje también connota violencia. Porque la primera piedra que lanzas es la palabra. Y eso es lo terrible. Hay una frase que me gusta mucho de Alfonso Reyes que dice que las palabras son como los cuchillos, es decir, uno puede labrar un santo de madera o destripar al vecino con ellas, ¿no? Y nos ¿Sabes qué volvimos muy curioso? inconscientes de las palabras. Qué curioso. A mi mamá, que era una gringa, me enseñó un dicho muy antiguo, un refrán muy viejo. Creo que viene de Inglaterra. Sticks and stones may hurt my bones, but not your words, ¿no? O sea, palos y piedras pueden lastimar mis huesos, pero tus palabras no me hacen nada. Yo crecí con eso. Será por eso que cuando me insultan y todo, la verdad, hasta me da risa, ¿no? Porque Y ese es a mí una palabra no me acuchilla. Y para la cultura mexicana, tal vez sí, por eso Reyes escribe eso. Los mexicanos somos muy reactivos a una mentada de madre. Pues, ¿qué te sí, pasa? claro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ves con mi mamá? Oye, te están mentando la madre, no están metiendo con tu mamá. Pero la gente lo toma como si tu mamá estuviera junto y le hubiera metido la mano. Sí, claro, y además como si en realidad el fulano que está mentando madre estuviera pensando en la mamá del otro. Y lo ves, por ejemplo, en el Twitter, ¿no? O sea, la sobrereacción de la violencia en el Twitter. Hombre, Una señora hace un mal chiste sobre, le hace una mala broma a la que trabaja con ella en su casa, le manda a comprar un queso y le dice que eran 5, y se arma una reacción que, bueno, a mí también me parece un chiste bastante de mal gusto, pero al final del día, la reacción llega a ser de amenaza de muerte, ¿no? Entonces, creo que ahí también, al no, al, uno cree que cuando genera violencia no hay consecuencias, y siempre hay consecuencias de la generación de violencia, tarde o temprano. yo a veces creo que ya se Creo que ahí perdieron sí, todos los límites que antes había. Hay tantos cambios, o tal vez ya me estoy volviendo viejo y este mundo no es para mí. Nah, es como la canción, no es para mí. Pero yo sí crecí en un mundo donde la disciplina, pues sí, se ejercía con un poco más de violencia, ¿no? Pero vaya que entendías a la primera. pero En la era escuela, esporádica, es a decir, la primerita yo le entendía a mis curas benedictinos, ¿eh? pero era ejemplar, es decir, sabías que si sucedía tal circunstancia te iba a tocar
yo tuve un maestro que quise mucho, Manuel Mijares se llamaba, igual que el cantante. Ajá. Daba matemáticas en el Colegio Cristóbal Colón. Y él, a ver, el que no hacía la tarea le tocaba un palo. El que había reprobado matemáticas, otro. El que no llevaba el cuaderno, otro. Y si ¿Con, juntabas tres, el cuarto era gratis. con qué les pegaban, eh? Era una vara así, una tabla que se llamaba Gertrudis. Gertrudis, claro. No, nosotros Hasta pegaban nombre con el tenía. Neolite, en el Tepeyac, los benedictinos. El Neolite era una suela de zapatos sintética, que además tenía unos cuadros que decían Neolite, Neolite. Y si fallabas en algo, sopas, ya sabes, en el trasero te pegaban y pues, te pegaban y te aguantabas y si no llorabas eras bien valiente ante tus compañeros, en una escuela de puros hombres, obviamente. Y no era casi Sí, como si no habías tenía un profundo pasado por el ambiente Neolite, no violento. habías vivido, ¿no? Yo creo que además era un lenguaje muy violento el ambiente de las escuelas de niños y posiblemente las de niñas, desde luego. Pero a lo que quiero llegar es que Pero era una escuela que se parecía al mundo que la estaba fuera de la razón de la escuela. violencia. ¿Mande? Era un mundo que era muy similar al que estaba fuera de la escuela. Así es. Pues No iba sí, a haber claro. sorpresas. Sí, claro. Y que tenías que desarrollar las habilidades. Yo era muy malo para los golpes, entonces ponía apodos, ¿no? Yo no se defendía como podía. Así es. O sea, es decir, la piedra que yo podía lanzar eran mis palabras, entonces era lo que yo usaba. Pero al final del día creo que vamos generando también ciertas resistencias a la violencia. Y estoy pensando, por ejemplo, en El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez en Colombia, que es el recuerdo de los años duros del narco en Colombia, ¿no? Ujú. Reconstruir la narrativa de esos tiempos para hablar de la sobrevivencia a la violencia. Yo creo que esto es algo que está identificando mucho a la literatura. Los niños perdidos de Valeria Luiselli, que salió hace poco, un excelente libro. Vuelvo a lo mismo, cómo enfoca Ricardo Rafael, el hijo de la guerra, esta cuestión de los Zetas, ¿no? Y porque al final del día aprendemos a ser sobrevivientes. Yo creo que lo que nos sucede al final del día es que estamos descubriendo que los mexicanos no somos un pueblo guerrero matón. La verdad es que somos un pueblo de sobrevivientes. Somos el pueblo de los que quedan después de todo el relajo que hacemos periódicamente, ¿no? A ver, ¿se trata de Nos vamos sobrevivir o se construyendo como trata de eso. sobrevivir sin ser infectado por la violencia, César? Y permanecer con la esperanza de vida, ¿no? De que hay algo que se puede hacer después de la violencia. Ujú. O sea, que habrá vida después de este periodo de violencia. Lo que acabamos de decir, y es algo que a lo mejor no fue consciente, pero tú y yo estamos convencidos de que esto va a pasar. No, yo estoy tan Así que convencido que va a pasen. pasar, ahora no sé cuándo pase. Yo creo que estamos adquiriendo un cinismo ante esto. A ver, Donald Trump dice que la pandemia va a pasar. Claro, va a pasar. ¿Quién sabe cuántos se mueran? Como él dice, pues, se tienen que morir. Va a pasar. También esto va a pasar, claro, va a pasar. Todo pasa. Se pasó el Imperio Romano, pasaron los egipcios, pasaron los griegos, pasó Napoleón. Todo pasa. El problema es que mientras pasa, el costo en vidas y el costo en emociones destruidas es altísimo. Claro que todo pasa, la pandemia en México va a pasar y eso le está apostando el presidente. Va a pasar, sí, va a pasar. Pero ya llevamos casi 60,000 muertos oficiales. Entonces, a mí no me satisface el va a pasar, porque implica como cierta pasividad ante el problema. Y tal vez sí somos muy pasivos. Yo trato de denunciar todo lo que veo, ¿no? Pero tal vez también te vuelves pasivo cuando estás rodeado de tanta violencia, una violencia que se refleja en tu literatura, capaz de que también se refleja hasta en el estado mental de uno. Sí, yo creo que el punto es cómo dialogar con los más jóvenes, con las nuevas generaciones. Para mí la violencia es un acto, y sigue siéndolo, aunque lo veo diario, un hecho extraordinario. O sea, por definición, para mí la violencia es algo que no tiene por qué suceder y que sucede de una manera que rompe la realidad. Para los chicos de ahora es algo normal. Bueno, yo lo O veo como algo sea, normal, porque el otro lo día leía habitual es que haya muertos diario, ¿no? yo lo veo como algo normal, terrible lo que estoy diciendo, pero yo me puse a ver cuántos años de la historia registrada,
¿Cuántos años ha habido paz y cuántos años ha habido guerra? Hombre, la guerra es la constante. La excepción son los años de paz. Se nos olvida que, claro, no hay una guerra Así es, mundial, que pero se son están planes de matando en el preparación para una gran Yemen, guerra, ¿no? se están matando en el Sudán, y están matando en 20,000 lados, y se nos olvida que apenas hace 25, 35 años, allá en Ruanda, en 3 meses mataron a 1 millón de personas a machetazos. Así es. Digo, yo creo que es algo incontrolado. Y me preocupa porque no veo visos de solución. Yo creo más que solución, lo que tenemos que enfrentar son fenómenos sumamente traumáticos que no sabemos a dónde nos van a llevar. Yo creo que la pandemia es uno de ellos. O sea, el estar frente a algo que no sabemos qué sigue, porque tenemos ideas más o menos cercanas, tenemos aproximaciones, pero no tenemos idea cierta de cómo se va a organizar ni la política, ni la sociedad, ni la economía en los años por venir. Y aquí puede suceder cualquier cantidad de cosas, ¿no? O sea, desde Eso nos lleva a otro problema, además de la violencia, la falta de certidumbre, ¿no? Pero que la yo creo misma violencia te lleva a la falta de certidumbre. que yo creo que es una forma de ejercer violencia sobre la sociedad, no generar quien debe generarla, la certeza mínima a la que tenemos derecho. Oye, te voy a interrumpir porque hay un bolón de llamadas o bueno, de Sí, mensajes. Para empezar, tienes un bolón de cuates, estoy viendo porque mucha gente te manda a felicitar, que mucha gente te conoce, que eres un gran escritor, que eres un abogadazo. Mucho, mucho de eso está aquí. Claro, nuestro buen amigo Benur Rey ya te mandó saludar aquí. Am, muchas gracias. No esperaba menos. Alguien dice que se deberían regular estas publicaciones. No, yo creo que los que se deberían regular son los dueños de las publicaciones y la gente que los consume, porque tampoco yo quiero que haya una censura, que alguien decida qué voy a ver y qué voy a no ver, ¿no? Yo creo que el problema Gracias con la a... censura es dar el primer Mandé, paso. no te oí, perdón. El problema con la censura es dar el primer paso. ¿Quién determina qué es violencia y qué no es violencia? Y dentro de 15 minutos va a ser violencia decir que el presidente no se peinó bien. Correcto, Entonces, yo por eso estoy en yo contra creo de que cualquier por ahí no. censura. Miguel Ángel Cano Palmeros dice que estas publicaciones perpetúan una cultura de violencia de manera subliminal. Mario Chavero, felicidades por el invitado de lujo que hay. Es un abogadazo, además puedo decir con orgullo que es mi amigo. Corona Hug, muy Sí, buena noche, gracias, gracias. excelentes aportaciones del invitado, un abrazo de San Luis Potosí. Andrés Amanza, a ver, él dice, la violencia es parte de la selección natural, no jueguen. La violencia es algo terapéutico. Ay. Bueno, yo creo que sí, desde luego, y está muy bien que suceda la selección natural entre las cebras, los caballos, las mulas, los perros, los gatos y los pollos, pero los seres humanos generamos algo que nos permite sobrevivir a esos fenómenos y que se llama cultura. Para eso lo inventamos, para no matarnos a palos en la calle y desarrollar otro tipo de instrumentos. O sea, sí hay un factor animal en los seres humanos, sí. La violencia ejerce cierta fascinación, sí. Necesitamos adrenalina para vivir, también es cierto, pero también necesitamos otro tipo de satisfactores intelectuales, estéticos, que nos permiten pasar por encima de esta violencia. No imagino un mundo sin violencia. Es más, sin conflicto y sin violencia no habría arte ni literatura. Y sin No tendríamos embargo, de qué hablar. somos productos de la selección natural. Nos escabechamos a no sé Así cuántos es. parientes homínidos que había. Los últimos que nos escabechamos fueron los neandertales. ¿Ok? O sea, somos producto de Así la es. selección natural. Y tal vez la selección natural hoy la ejercemos de otra manera. Porque sí habrá una cultura y todo esto suena muy bonito, mi querido César. Pero es una cultura que generalmente siempre ha estado en manos de los poderosos. Los poderosos han dictado hasta los cánones culturales que hoy todavía nos influyen. O sea, la cultura no viene de las clases bajas, la cultura es promovida, subvencionada y difundida por las clases en el poder y eso viene desde siglos atrás. Entonces, como que si hay una Por selección supuesto. natural todavía, pero ahora podríamos decir que tiene otra manifestación, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, yo no le llamaría entonces selección natural. Lo que sí creo es que hay proyectos políticos y económicos que determinan todos los demás aspectos. Y entonces sí,
pues, lo que estamos viendo, la muerte del capitalismo especulativo y quién sabe para dónde va a parar esto, ¿no? O sea, yo no creo que cuando decimos que por naturaleza somos, no, yo creo que ni violentos ni lo que hay es algo que se llama condición humana y parte de la condición humana es que el que tiene el poder no lo quiere soltar y no tendría razones para hacerlo menos que lo obligues. Y si tiene que Y recurrir a la entonces violencia quien para no debe mantener el soltarlo, poder va es a el recurrir menos a la poderoso violencia, ¿no? y es parte de este juego político, ¿no? Perdón, se te interrumpió parte de la línea ahorita que estabas hablando. Sí, el que ejerce el poder, su primera obligación o su primer anhelo es mantenerse en el poder. Y los que deben mantenerlo en el poder son sus propios oprimidos, son los que sostienen la pirámide de poder. Y esto ya no es selección natural, es un mecanismo político. Bien, el primer libro que publiqué me hizo favor de publicarlo por Rúa sobre las utopías en la conquista de América. Ajá. Y parte de era esta idea que llegaron pensando que podían hacer el mundo que ya no se podía en Europa. Entonces aquí nos cayó, pues yo no sé, es como cuando el notario de cuarta generación tiene un hijo que le salió que quiere ser cazador, ¿no? Entonces, bueno, pobre chavo, tiene que ser notario porque así es la historia de la vida. Entonces tocó heredar la idea de que algún día tendríamos que haber cumplido la utopía. Y lo que sucedió, pues se torció todo, porque fuimos los que tuvimos que mantener el poder que se ejercía desde Europa, ¿no? Y así se van construyendo las cosas, pero sí creo que se puede escapar de muchas maneras a la violencia a través de la cultura, ¿no? Que se puede evitar y suprimir la violencia, no, yo creo que no. Es Pero la parte de... cultura como la cultura definida como, César, porque ya sabes que ahora cada quien tiene una definición de la cultura. ¿Cómo la definirías tú? Mire, yo creo que la definición de Aristóteles nos ayuda mucho aquí y para irnos a lo más sencillo, a lo más básico. Cultura es lo que hacemos con sentido valioso, aquello que creemos que debe ser preservado por cualquier motivo. Se incluye la Coca-Cola, la literatura de Shakespeare, el lenguaje, la ropa, la moda, todo que por alguna extraña razón pensamos que nuestros hijos deben conocer. Yo creo que eso es cultura. Bien. ¿Cuál es Ya la lo demás diferencia es entre adorno. cultura y civilización? Porque también es un debate que, uff, es divertidísimo. La guerra de las definiciones. Sí, nos da A ver, tenemos sí, otras delimitar. llamaditas, otros recados. Ana Berta Pinales, César Callejas es un distinguido abogado, hombre educado y gran maestro. Es bueno que en tu programa haya invitados de este nivel, queremos escucharlo. Es cuestión de darle su espacio para que nos comparta su experiencia y conocimientos. Gracias, Ana Berta. A Manuel Estrada, eso se le llama síndrome de la desesperanza adquirida. La única forma que se puede romper es la educación. Educación de calidad, tanto cultural, científica y moral. ¿Estás de Sí, acuerdo? yo creo que sí, por supuesto, lo que decíamos hace ratito. Yo creo que sí hay una cuestión que se llama educación para el gusto y que sí existe algo que se llama buen gusto y mal gusto. Hay cosas que son de mal gusto y punto. Es decir, mira, A ver, dame yo puedo ejemplos. A mí decir, me encanta eso del buen gusto, del mal eh, gusto, porque la gente, generalmente la gente que no tiene buen gusto, no le gusta que uses estos términos. Es un término hasta fifí. No tiene buen gusto. Pues ¿quién se cree este sí, para bueno, sí, sí, muy juzgar? fifí. Que no tengo buen gusto. Si a mí Eh, me eh, eh, gusta el no sé qué, ¿verdad? ¿Cómo yo creo que diferencias buen la... gusto es aquello que está bien hecho en su estilo. O sea, no es de mal gusto unas carnitas del mercado si son carnitas bien hechas. Lo que es de mal gusto es comérselas enfrente de un charco de coladera, por ejemplo. Pero hay gente que no le queda otra La alternativa que literatura, comer al frente de un charco de coladera, mi querido César, porque es la realidad de su pues vida. sí, Todos dirían qué clasista eres es que condenando a también, alguien que no le queda de otra. yo creo que ahí el punto es circunstancial en ese sentido. El buen gusto, vaya, el buen gusto es este anhelo y esta situación de buscar lo mejor posible dentro de mi circunstancia. Y mis O capacidades y mis sea, conocimientos. ¿De acuerdo? y entonces educamos para eso. Bueno, entonces O ahí... sea, sí hay podemos hacernos más exigentes a nosotros mismos. pero Tenemos eso, mal gusto en política, por a ver, el hacerte más exigente a ti mismo también es una cuestión de cierta cultura que has adquirido. así Um, es.
Si y no se adquiere tienes por cierta educación. cultura elemental, está difícil que te exijas a ti mismo. Si vienes de un entorno donde esa autoexigencia no existe, y México es un país que no ha prohijado esta idea de la autoexigencia, porque hemos tenido gobiernos, además de despóticos y corruptos, dadores, Así es. donde la gente llega y hace un plantón y queremos casa y queremos casa. Pues cómpratela, no, queremos casa y les dan la casa. O sea, hemos tenido una cultura nacional poco promotora de esta autogestión personal, ¿no? Así es. Así es. Mira, por ejemplo, en América Latina el éxito de un escritor también se mide por la cantidad de premios y becas, mucho menos que por libros vendidos. Sí. Porque no hay mercado, pues entonces, mientras yo más becas gano, más cerca estoy del Estado y más subsidio tengo y más oportunidades de estas tengo, me vuelvo más famoso. O sea, vaya, tú te encuentras a un escritor importante en una librería en Madrid y es como ver una estrella de tele. O sea, sus lectores se le echan encima para el autógrafo. Claro, y Pues además aquí, en México ya sabemos cómo se dan todos yo me estos acuerdo mucho premios y una vez, teníamos, reconocimientos, ¿no? Digo, se venden premios y así es, y premios además el poder que nacionales se y quita hasta uno, premios nacionales de ciencias que son tan admirados por el presidente, también a veces son producto de una negociación política. La porque verdad, los premios son así. O sea, y creo que también, para que se escandaliza uno, así son los premios. Cuando puedes romper esa frontera, es cuando entonces sí ya hablas de diálogo del escritor con sus lectores. O sea, eso es algo, por ejemplo, cualquiera te lo puede, la gente que conocía a Truman Capote era infumable, no lo quería nadie, pero el era, hombre oye, vendía. qué buena película se hizo después con este actor que después se Fantástico, murió sí. de una sobredosis. ¿Te Sí, acuerdas? sí. Capote, ¿Qué? la película, sí. ¿Cómo se llamaba el actor? Ya no me acuerdo. No me Pero acuerdo, pues, hasta se puso a una dieta que salía flaquito porque era corpulento y la voz la transformó y todo. Sí, Truman Capote era un snob insoportable, pero era un gran escritor. Bueno, yo no sé qué tan grande porque realmente esa es la única novela que uno dice, wow, no sé qué más haya hecho Truman Capote para recordarlo. mira, yo creo que Truman Capote para mí es uno de los grandes escritores norteamericanos. A mí, Desayuno en Tiffany's es un libro que me gusta muchísimo. Eh, desde luego, A Sangre Fría. Las joyas son sus cuentos, pero a mí lo que me gusta mucho es que Truman Capote es un autor muy trabajado. No hay una línea que haya escrito que no esté trabajada como orfebrería. Y esto también te abre la discusión si el escritor tiene que ser un buen sujeto o no, porque el tipo era verdaderamente perverso, ¿no? De lo peor. Harper Lee lo acompaña al pueblo para hacer el reportaje, nunca la mencionan, la invita a la fiesta esta de blanco y negro al Plaza, que es la fiesta histórica invita a los vecinos de los muertos para que vayan a ver el éxito de la novela en la fiesta. Por cierto, el único mexicano que hubo en esa fiesta fue Cantinflas. Y eh, pero bueno, la obra está ahí y es una obra magnífica, ¿no? Escalofriantes más. Sí, 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 y porque además está perfectamente bien hecha, ¿no? A ver, esto nos lleva, no es el tema, pero no sé quién escribió la frase, fue Faulkner, alguien de esto, Hemingway, no me acuerdo quién. Dijo que escribir era 10% inspiración y 90% transpiración. Así es. Diciendo, y tú acá lo acabas de decir, Truman Capote, era una obra perfectamente bien trabajada, no había algo que no tenía que estar en ese renglón, porque escribir cuesta mucho trabajo. Yo tengo por escribir una columna diaria para los periódicos, pero yo no me considero escritor. Un escritor es, como tú, es de un oficio, es de una disciplina impresionante. Mira, yo creo que hay una frase que me gusta mucho de Alfonso Reyes, decía, yo le he dedicado gran parte de mi vida a leer y escribir sobre Alfonso Reyes y cada que lo leo me gusta más, pero él decía, no se escribe con el lápiz, se escribe con la goma. O sea, y páginas enteras de cuaderno que hay que romper y el chiste es escribir diario, 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 porque Fuentes decía que el peor enemigo de cualquier escritor es la musa, ¿no? Entonces, porque uno se la cree de verdad que alguien llegue y le dicta al oído lo que... Y eso es Bueno, lo cuestión. importante es tener esa disciplina, pero además lo más importante también es algo que decir, ¿no?
yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que determina. Por eso tienes escritores de 2 libros o de 3. O sea, Rulfo tiene 3 libros nada más, ¿no? Y ya. Punto. Y cuando a un escritor se le acaba lo que tiene que decir y sigue escribiendo, pues empieza a repetirse, y es cuando ves autores en decadencia que le dice, oiga, pues ya deje la pluma mejor, ¿no? Hemingway dicen que Hemingway se suicidó cuando vio que estaba perdiendo sus facultades y que sabía que no iba a poder volver a escribir. Pues agarró la escopeta Sí, y ahí nos vimos. Porque sabía que ya sí, no podía seguir diciendo nada. Es increíble, ¿no? sí, sí, yo creo que ahí sí, y sobre todo un hombre como Hemingway, digo, desde luego, Hemingway es un gran mentiroso. Si él decía que había matado, si él mata a una gacela, te dice que mató 3 elefantes, pero el hecho es que está ahí, ¿no? Y que no fue un guerrillero en la guerra civil, no, pero estuvo en el frente. Y entonces es de los pocos escritores que sus letras están hechas con sangre. Y entonces en el momento en que ya no puede ordenar sus ideas, que ya no puede ponerlas en palabras, porque la literatura se hace a partir de ideas, pero se hace con palabras, es cuando viene la gran ruptura y para él no escribir es igual que estar muerto, ¿no? Qué terrible. Ha de ser terrible, ¿no? Es como, yo me acuerdo con mi padre que era cirujano, llegó a una edad donde ya no podía, pues ya, como él dijo, un cirujano llega un momento donde pierde las manos. Además no puede estar parado ya tantas horas en una cirugía larga, etcétera, etcétera. Pero yo tengo un video de mi papá operando y son unas manos que yo nunca hubiera reconocido, la dexteridad, ¿no? Que está moviendo y haciendo y poniendo una pinza y suturando. O sea, es impresionante. Y él cuando ya no pudo, se fue para abajo. Sí, claro. Y Pues un es escritor que no puede García escribir ha de Márquez. ser terrible. ¿Sabes qué? Cuidado, César. Te estás congelando, Sí, mi querido César. así es. Ahí estás, ok. Daniel Williams, antes estaba el periódico amarillista Alarma, siempre hubo gusto por la violencia. Gaba dice, interesante tema, es triste que ya nos hemos normalizado a ver y vivir tanta violencia. Pita López Lira, el ver violencia en televisión se volvió natural, pero lució con los juegos 3D a nivel personal, en que los niños se conviertan en asesinos, ladrones, etcétera. Y de ahí a esta época ya es normal ver a los niños más pequeños viendo las mangas. Sobre eso es bien interesante. Tú hace rato dijiste que las mangas tú las has estado viendo con tu hijo. Ya hay verdaderas obras de arte muy bien elaboradas y bien Y hay unas hechas. joyas maravillosas. Incluso algunas de una ternura y de una dulzura que me sorprenden, ¿eh? O sea, ahí también hay de todos los mercados, ahí a todos los gustos. Carmen Almeida, lo más triste es que como sea ya nos acostumbramos a escuchar de tantas muertes. Y lo triste y preocupante es que ya lo vemos como normal, cuando no lo es. Pero ahí está la pregunta, ¿es normal o no lo es? Vamos al punto de la definición. Normal está, es etimológicamente lo que está en la norma, lo que está habitualmente, lo que habitualmente sucede. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, no es lo deseable, no es lo correcto, Claro. pero ya está normalizado. ¿Hay alguna propuesta literaria latinoamericana que veas que se está apartando de esta fascinación con la violencia? Yo creo que sí, desde luego ahí en mucho sobre la literatura de aventuras, por ejemplo, de Pérez Reverte. Yo creo que va por ese lado. Mucho la novela de circunstancia, como la de Álvaro Enrique. Mucho de la literatura biográfica. Acabo de publicar hace un par de años Los Minutos de Ulises, una novela biográfica sobre Alfonso Reyes. La novela Mucho histórica, ¿verdad? también, se está refugiando mucho en la literatura juvenil, mucha novela histórica muy bien hecha. Uh-huh. Padura, por ejemplo, con El hombre que amaba a los perros. Yo creo que estamos como volviendo a esta idea de este pasado donde las cosas no sucedían de esta manera, ¿no? Alguna literatura sobre los años 40, 50. Yo creo que alguien que está haciendo un trabajo maravilloso en ese sentido es Alberto Ruiz Sánchez con su literatura erótica, los cuentos de todo su ciclo de Mogador, que es maravilloso. Sí hay, desde luego. Y creo que más bien también, aún dentro del marco de la violencia, creo que lo importante es la literatura que se está creando para exorcizar la violencia, para hablar de ella desde un punto reflexivo
y no desde un punto de ataque o de confrontación. A ver, dame casos de esos. Creo que es interesante que difundamos ese tipo de novela, a ver, o de Mira, literatura. por ejemplo, a mí cuando me dieron cuando me regalaron El Hijo de la Guerra de Ricardo Rafael, yo pensé que era un libro de narcos y no lo quería leer. Cuando empiezas a ver la reflexión sobre el tema, sí hay desde luego elementos de violencia, pero es traspasar la frontera de la violencia para darle esta cuestión del sentido de la violencia. El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez, el colombiano, que es maravilloso. Los divinos de Laura Restrepo. Esta idea sí hay violencia, hay que decirla, porque si no hablamos de ella, no hablar de ella no es hacer que desaparezca, Claro. pero sí trascenderlo. Los últimos hijos de Antonio Revillas, ¿no? Antonio Revillas, que está haciendo un trabajo maravilloso en Monterrey. La propia gente del norte que se cansó de hacer la literatura del norte relacionada con narco y que está creando cosas nuevas, ¿no? Él es el director editorial de la Universidad de Nuevo León, que está haciendo cosas muy padres, ¿no? Yo creo que ahí hay también varias cosas muy interesantes que se están escribiendo hoy por hoy, ¿no? ¿A qué horas te das? Mucha gente va a estar diciendo, ¿a qué hora te das para leer tanto? Yo soy un lector de madrugadas. Digo, aquí enfrente a mi esposa me está escuchando con la sonrisa de la resignación, pero bueno, yo O sea, ya actualmente ven a estoy dormir, César, y tú sí, ahorita, que acabe esta página y cinco te paginitas. sigues. Exactamente, ahorita estoy leyendo, que eso es algo que me dio la pandemia, la oportunidad de llenar huequitos que tenía pendientes. Estoy leyendo de Styron, La elección de Sophie, que es un gran libro. Que después se llevó al cine. Y mira, por ejemplo, es un buen ejemplo de un libro que trasciende violencia, ¿no? De un sentido al hecho sumamente violento, una mujer que tiene que elegir entre la vida de uno de sus hijos, ¿no? Terrible. Entonces sí y creo, lo que pasa es que también es como más que hábito de lectura, pues se vuelve vicio. Yo no me puedo ir a dormir si no he leído. Y si me voy a dormir y no he leído, No me se levanto dice a leer. vicio, se dice adicción. Sí, claro, ya. Esa es otra, porque creo que es una forma de ejercer violencia sobre el lenguaje. No Porque, poder, no porque poder. vicio denota un terrible defecto de carácter. Y una adicción es algo que no puedes combatir. Una adicción a tu cafecito que estás tomando ahorita, una adicción al alcohol, una adicción a las drogas, son enfermedades. Y hay enfermedades que son muy sanas, como la adicción a la lectura. Las demás, quién Claro, sabe. claro, ahora tenía un amigo que decía que mejor me volviera borracho, que me salía más barato, ¿no? Bueno, no es un consejo muy inteligente de tu amigo, pero en fin. A ver, ese consejo de tu amigo, ¿no te ocurre que cuando eres o tienes fama de lector, como que la gente te ve medio como que eres un bicho raro? Sí, Porque claro, ese consejo de tu amigo se ve que es de un amigo que no lee mucho. sí, claro, por supuesto. Por supuesto, sí. Yo creo que lo que pasa es en México ser un lector habitual es ir contracorriente. O sea, primero porque no lees porque te vas a volver loco. El que lee mucho se vuelve loco. O sea, y eso viene desde la Edad Media española. O sea, siempre el lector se vuelve gente peligrosa, es gente que sabe cosas que no debe saber. Y es Entonces, nuestra herencia, la española. sí, claro, por supuesto, desde la Edad Media, eso es algo clarísimo. Eh, Vivimos contracorriente. ¿Para qué gastas en libros, hombre? ¿Para qué los guardas? Sí, desde luego, el lector en un ambiente latinoamericano es un sujeto peligroso. Y sobre todo Ahorita, cuando ya destacas que son los que hacen los movimientos, pues sí, peor. a Yo ver si siempre. te ha pasado esto. La gente viene a mi casa y ve libros por todos lados. La primera pregunta, pero es como que con una mala intención. A ver si te la han hecho a ti cuando van a tu casa. ¿Ya a poco has leído todos? Sí, claro. Que además creen que cuando uno está lleno de libros, los lee todos. No. Hay libros que son de consulta, recurres a ellos cuando necesitas un dato, que son los primeros que empiezas a sacar de tu biblioteca cuando la quieres modernizar, porque los datos ya se volvieron obsoletos y para eso está Google, ¿no? Después están los libros que tienes por el placer de tenerlos. Así es. Hay libros que son bellísimos. Por ejemplo, yo aquí tengo un libro. Por ejemplo, yo siempre he tenido diccionarios. Ah, sí, claro.
No tengo este Larousse, después tengo un Webster. Yo tengo diccionarios, se me hace una joya cualquier diccionario y esos no los tiro. Por ahí tengo una edición 1800 pico del Webster en 2 volúmenes. Después tengo libros de consulta, por ejemplo, uh, este libro, que es extra, perdí el tomo uno, la Antología General de la Literatura Española de Ángel del Río, Ah, claro. que es una joya y no he podido conseguir perdí el primer volumen en una mudanza, pero después está este Diccionario de Sinónimos, este libro que es una joya. Ah, sí. Citas de negocios. Bien, estos no son libros que lees, son libros que disfrutas consultándolos periódicamente cuando hay alguna duda. Después hay libros que te gusta tal vez ver y leer, por ejemplo, El Greco, ¿no? Entonces tienes tu libro del Greco y habla y te enseña los cuadros y lees la historia del cuadro, etcétera, etcétera, ¿no? Son libros que ves, disfrutas, no son libros que propiamente lees, ¿no? Y después están los libros que lees, ¿no? Este es un buen libro para entender al enemigo, poder, ¿no? Y después están los libros, aquí no tengo libros de literatura, esos los tengo en otro lugar y libros de arte los tengo en otro lugar. Pero la gente no puede entender que cuando te gustan los libros, te rodeas de ellos porque te gustan y te acompañan. Cortázar Entonces, decía que ya que de un tiempo para acá el único lugar donde se puede estar en paz es en los libros. es cierto. Sí, y yo creo que además entre todos los libros que hay acá están los libros que algún día voy a leer. Correcto. O sea, A mí mira, de repente me dicen, oye, te mandé este libro, le digo, está en el montón de los pendientes. ya le tocará su turno, ya le tocará su turno. Mira, a mí mi papá me regaló ay, Dios, experiencia ahí. Mi papá me regaló cuando yo tenía como 12 años el diario de Cristóbal Colón y su testamento que le editaba a Austral, una edición chiquita muy bonita. Ajá. Lo usé cuando me doctoré y lo usé para mi tesis y lo disfruté muchísimo. Y esperó 30 años para que yo lo leyera y ahí estuvo. Y Así es. había otro yo llevaba a las clases de inglés a mi hermano menor, y entonces era en Lomas Verdes y no había librerías en aquella época. La única librería que había era un gigante, ahí en Lomas Verdes, En entonces ese rumbo, ya sí. se me había acabado de leer y fui al gigante y me compré un libro. Pero el libro que me compré fue Las Memorias de Fanny Hill, yo tenía 15 años. Entonces, ¿te acuerdas de estas ediciones de Edesa que traían una camisa de papel bastante chafita? Sí. Me busqué una del mismo precio y la cambié porque no quería que la cajera se diera cuenta de lo que estaba yo comprando. Para la gente que no sabe, las memorias de Fanny Hill casi lo dicen, a las memorias de una chica, pues, De una prostituta del siglo XVIII. activa. Pero además yo preocupado que la cajera fuera a pensar que iba yo a leer, ¿no? Bueno, como que había más medida y había más pudor en esa época, ¿no? Yo me acuerdo, Sí, Fanny Hill, yo me acuerdo que la llevó un amigo mío al colegio. Creo que estábamos como en segundo de secundaria, algo así. Fanny Hill y todos, pero la estábamos leyendo como que varios juntos, ¿me entiendes? Y era, wow. le voy a dar una lectura un día de estos otra vez. Pero yo creo que además tus libros se vuelven tu compañía. O sea, este espacio que ves es mi espacio natural. Yo aquí es donde desarrollo, donde paso mis angustias y donde hago mi trabajo y donde yo conozco mis libros y sé dónde los compré y me acuerdo en qué momento los leí. Aquellos que no he leído me acuerdo quién me los regaló, dónde los adquirí y vas estableciendo relaciones con el texto. Yo creo que lo que Entiendo, pasa es perfecto. que sí es un ancla a tu ser humano, a lo más humano que tienes. Y pues aquí tengo mi Kindle también, ¿no? Pero pues no es como el más socorrido, ¿no? Y tengo un NUC también, pero eso no es libro. O sea, Para mí sí es un libro. ¿Será que para mí un libro es cualquier cosa que me transmita ideas? Que puede yo ser, creo que sí. puede ser auditivamente, puede ser ópticamente. Yo, yo en ese ya me desapegué un tanto de eso. O sea, Para sí mí leo muchas el cosas papel en sí mi es esta Kindle Fire. cuestión sabrosa de tocar, Pero de es que oler. además tú tienes un Kindle muy chiquito. Digo, yo tengo un Kindle que por aquí lo tengo. Pero es un Kindle que pues me da más pantalla, ¿no? O sea, este Kindle
me da, am, a ver si me acuerdo del código. Este me da más superficie. Sí, sí, De aquí leo, ¿qué leo aquí? Leo, por ejemplo, leo libros que están más actuales. Por ejemplo, estoy leyendo el que escribió la sobrina de Trump. No leo los libros de Harari. Estos libros que ya están más de, como más contemporáneos, los leo aquí. Y la verdad, pues, en este asunto, pues hay que renovarse o morir, mi querido César. yo lo que tengo en mi Además, ya Kindle no caben más es- libros en mi casa y todo está eso en la también misma ayuda bronca. muchísimo. Y para viajar es una maravilla, ¿eh? O sea, yo sí era de los que cargaba maleta de libros de ida y maleta de libros de vuelta. Así yo era igual. Y, aquí yo lo que tengo en mi Kindle son generalmente las policíacas y los bestsellers. Sí, es que agarras, yo tengo los libros de actualidad. No son los libros que me quiero sentar y a ver tranquilo, así en mi sofá y voy a estar leyendo. Son otra cosa. Ahora, Vargas Araceli dice, yo leí muchísimo en el metro. Fíjate. Sí, el metro es una gran sala de lectura para muchos que nos iniciamos en la lectura. Quita Yo lo leí que 100 años tira, de soledad en el patio de Lecumberri, de la chica de la región. Pita Así López yo Lira, también mi estuve libro de favorito es migración. Impaciencia del Corazón, de Stephen Zweig. Magnífico, sí. Andrea Manza, seguro ya Ruiz Gil sintió celos de la gran biblioteca del Doc. No, Wow, sí es una biblioteca. al revés, al revés. Bueno, Andrea, mira, tú piensa lo que pienses, porque lo que pienses, la verdad me vale un sorbete. La verdad, yo no vivo por lo que la gente crea o piense de mí. Yo vivo por lo que yo pienso de mí mismo. Y eso me lo han enseñado mis libros. Porque además, César, cuando hablas, cuando lees un libro, a fin de cuentas estás manteniendo un diálogo con el autor del libro. Porque no Sí. solamente lo estás leyendo, lo estás cuestionando. ¿Te acuerdas de aquel verso de Quevedo, ¿no? Separado en la paz de estos desiertos, con pocos pero datos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Así es. Y poca gente Maravilloso. entiende eso, ¿no? Bueno, hay que concluir, ya llevamos hora y media, mi querido César. ¿Qué le recomendarías al Sí, se nos público? va el tiempo. El tiempo siempre se va hablando de estos temas. ¿Qué le recomendarías tú a quienes nos ven esta noche aquí en el diálogo nocturno? A ver, una buena literatura de la violencia, número uno. Libros que les permitan entender el fenómeno, pero sin todo el gore, ¿no? Sin toda Sí, la claro. sangre y las tripas por todos lados. Y después unos consejos prácticos para volverse lectores, aprovechando la vuelta. Bueno, yo creo que, a ver, libros sobre esta cuestión para trascender la violencia, que hablen de estos fenómenos de violencia, pero que no nos salpiquen de sangre. Uh -huh. Eh, Primerísimo, El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, colombiano. Eh, Estaría pensando también un clásico, creo que es también como muy importante, Disparo al corazón, de Norman Mailer, que es sobre el proceso de la ejecución cuando se reanuda la pena de muerte en los Estados Unidos. Yo empecé Uh con -huh. esos dos para tener un anglo y un hispano contemporáneo. Y consejos yo creo que ahí depende mucho de la edad, pero pensemos en que nos está viendo gente más o menos adolescente, adulta. Primero, quitarse la idea de que ya no es tiempo de hacerse un hábito de lectura. Yo creo que siempre se puede porque hay un libro que alguien escribió para nosotros, lo que pasa es que no lo hemos descubierto. Qué buena frase, sí. Entonces, primero, no se lee un libro a fuerza. O sea, yo he publicado libros, entonces entiendo que cuesta mucho trabajo escribir un libro y le doy 50 páginas de beneficio de la duda a cualquiera que publique un libro. Si en las 51 no me convence, lo que sigue. No hay ningún problema. Los libros se rayan, se dibujan, el libro tiene que estar vivo. Uh -huh. Buscar un género que guste. A lo mejor es alguien que le gusta la policíaca, pues hay que probar con la policíaca. No es eso, vamos con la novela erótica, vamos con la novela de no ficción, novela periodística. Buscar el género y apegarse a eso. O un autor. Una buena guía es un género o un autor. Y segundo, no es cierto que no tengamos tiempo. 3 páginas al día siempre se pueden leer. Son 6 minutos para un lector lento. 3 minutos para un lector promedio. Entonces siempre se puede. La cuestión es, y aquí sí hay que decirlo,
un toquecito de disciplina. Antes de Exagerado. ¿Cuál fue el dormir, primer libro que pues, recuerdas haber leído? Moby Dick, y lo tengo por ¿Cuál? ahí. Moby Dick. Moby Dick. No, tú estabas Sí, muy elevado. Yo el primer libro no, me que tardé leí, como 3 años, pero bueno, ya el librito. Yo leí un librito que era un clásico de oro, no sé si te acuerdas de estos, sí, cómo no. que se llama Rugoso Rasposín. Siempre me preguntan, Ya. ¿cuál fue el primer libro que leíste? Digo, Rugoso Rasposín. Me dicen, ¿cómo? ¿Que no fue la Biblia? ¿No No, fueron los a mí estatutos del PRI? Digo, no, yo en mi tenía casa había 6 años, pocos libros, cinco pero muy años. buenos. Rugoso Rasposín, que era la vida de un elefantito en apuros. ¿Te acuerdas de una serie que se llamaba, una revistita que se llamaba Cantinflas, Cantinflas Show, No me que acuerdo de eso. sacaban No, un ese ya librito cada fue, semana? yo ya estaba en la adolescencia, no me tocó eso a mí. Era un libro cada semana y ese lo tenía completo y nada más me quedó el número uno que lo tengo ahí. Y eh, uno de los testigos de Jehová que me compró mi abuelita porque hice berrinche de tocar la puerta y vi el Ah, libro y quería que me lo compraran. Yo donde veía el libro quería que me lo compraran, entonces me tiré al suelo hasta que me lo compraron y todavía lo tengo por allí. ahí tienes el libro de Mormón, ¿no? Fíjate que sí tengo libros de religiones muchos porque es un fenómeno que me gusta mucho. Yo Tengo por también. ahí un Corán, tengo también un Sidur, un Talmud. Mira, toda Eh, esa hilera superior que ves ahí, toda esa primera fila son libros de religión. Me parece un campo fascinante. Hombre, Borges yo no decía soy que religioso, lo quiero aclarar, y soy no creyente, pero el campo de la religión es fascinante. Borges decía que era el mejor capítulo de la literatura fantástica. Ciencia ficción. Así es. Así Oye, es, qué gusto haber platicado contigo. Ya se nos fue el tiempo volando. No sé si la plática satisfizo el objetivo que tú traías. pues yo creo que nos acercamos bastante, pero nos entretuvimos mucho. Mira, el reto mío es hacer un programa que, que no solamente le gusta a la gente que sabe mucho del tema, sino a la gente que no sabe y quiere aprender un poco más. Por eso me voy por un lado y me voy por el otro y me voy por el otro. Tal vez dijiste que disparejo está todo esto, pero lo hago muy a propósito, mi querido César. Muchísimas gracias. Estoy muy contento. ¿A dónde te puede localizar la gente? Tú tienes una página en internet. Mira, tengo mi blog que es Cisterna de Sol, es cesarcallejas.me, cesarcallejas.me. Mi Twitter es @cesarbc70, y pues ahí estoy a disposición. A través de tu Twitter se pueden meter a todo tu mundo, hay que decirlo. Así es. Y tu Twitter otra vez es GCB. Es César BC70. César B alta C70. Muy bien. Oye, mil gracias, César. Sigo esperando ahí estar leyéndote cada semana en Ruiz Gili Times y Yo platicar gracias por contigo más publicarlo, que es un seguido de placer. esto. Ya sabes, yo te dije, tú recomiéndame temas y vemos cómo le damos la vuelta. Hecho. Órale. Gracias. Y a toda la gente que nos acompañó esta noche aquí en el diálogo nocturno, mil gracias por haberlo hecho. No soy monedita de oro, no puedo quedar bien con todos, ni me interesa hacerlo. Yo hago lo que me gusta hacer, la gente que quiera compartir lo que hago, bienvenidos. Los que no, también bienvenidos a que no me acompañen. Pero así es esto. Mil gracias a toda la gente porque este programa que surge después de mucho pensarlo, pues ahí va jalando muy bien. Recuerden, si ustedes quieren ver esta entrevista o esta plática, este diálogo más adelante, lo pueden ver aquí en mi página de Facebook, Ruiz Gili, que es facebook.com/Ruiz Gili. También lo pueden ver en mi YouTube. Mañana, después de las 12, esta entrevista ya está arriba en Ruiz Gili Times. Ahí también lo pueden encontrar en YouTube. Entonces, lean. Los consejos que nos dio hoy César son fabulosos. La cultura que destiló César es envidiable. ¿Por qué no tratar de ser así? Es más difícil, pero vale la pena, ¿no, César? Yo creo que es muy placentero. Gracias y muy buenas noches a todos. Gracias y pásenla bien mañana. Ya saben, Placer. 3:30 en Grupo Fórmula y a las 10 aquí en el Diálogo Nocturno.